Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este podcast en el que hoy tenemos un capítulo muy especial porque no vamos a hablar de la investigación de ningún caso en concreto, sino de varios. Ahora veréis todos los detalles. Soy Vanessa de Lucio y hoy quiero charlar de un libro fantástico que, bueno, y ya sabéis que Apcas edita esta serie de podcasts y de audiolibros como Crímenes Ibéricos, como Juicios de Crímenes, Médicos Asesinos o Crímenes Deportivos, y también está detrás de este libro que se ha transformado como una extensión del podcast de toda esta exitosa serie de True Crime de la que sois tan fieles oyentes y que ha escrito Carmen Corazzini, una de nuestras expertas habituales. Ella es periodista y presentadora de televisión, ya la conocéis, máster en periodismo, especialista en criminología, victimología y delincuencia. Ella es la autora de este libro, como digo. ¿Qué tal, Carmen? Juicios de Crímenes, el libro del que vamos a hablar hoy. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Todo un placer. La verdad es que ha sido toda una aventura escribirlo. Un libro apasionante, yo ya puedo decirlo porque ya lo he leído. Es un libro en el que se detallan algunos de los procesos judiciales más mediáticos y recientes de nuestra historia. Juicios de Crímenes, un libro editado por Duomo Ediciones, como decimos, con todo el aval de Apcas, de esta productora de podcast de crímenes. Bueno, en este libro podemos encontrar detalles de cómo fueron todos esos procesos judiciales, como decimos, de, por ejemplo, el caso Pelicot, ese espeluznante caso de violación múltiple por sumisión química que acabamos de vivir en Francia, o también de algunos de los crímenes que más horas de tertulias y de televisión han copado en nuestro país en los últimos años, por las dificultades que entrañaron, por lo controvertido de su investigación o de su condena, que también hay mucho que cortar ahí. Por ejemplo, el caso del descuartizador de Majadahonda, el caso de Daniel Sancho, el caso Baninkoff o la todavía desconcertante resolución del caso de Amanda Knox. Son algunos de los muchos casos que podéis encontrar en este libro, entretenidísimo, Carmen. Debo decir que no pude parar de leerlo desde el primer momento, sobre todo por el enfoque de cada uno. Hay que decirle a los oyentes que cada caso se abre presentando a las víctimas, al acusado, cómo fueron los hechos, qué condena recibió y cuáles fueron los elementos clave en cada investigación. Me gustaría preguntarte por algunos aspectos clave de algunos de ellos. Vamos a picotear alguno de estos casos, por empezar por alguno de los que tenemos más reciente, por ejemplo el de Daniel Sancho. Quizá uno de los aspectos que sin duda más podemos destacar en el larguísimo y casi televisado proceso judicial que protagonizó. Bueno, por supuesto fue el hecho de ser hijo de un actor conocido y famoso, lo que multiplicó el morbo y su presencia en los medios españoles, pero también este debate de la seguridad o no del tratamiento judicial en Tailandia, ¿no? Con esa policía implicada en escándalos, ese secretismo que tuvo en algunos tramos el juicio y, bueno, un proceso absolutamente excéntrico
y peculiar que yo creo, corrígeme Carmen si me equivoco, que en España no hubiera sido así. Probablemente es el juicio más surrealista de todo el libro. Sí, la verdad es que fue bastante peliculero todo. Tengamos en cuenta que hubo prácticamente dos juicios paralelos y dos realidades opuestas. Una, la que en algunos momentos los medios de comunicación parecían inducirnos, y luego otra totalmente distinta, que es la que se estaba viviendo allí en Tailandia. Entonces, esto sumémoslo a unos personajes muy caricaturizados, pero totalmente verídicos, que nos hemos ido encontrando a lo largo de la investigación. Uno, por ejemplo, es Big Joke, aquel jefe de la policía que parecía literalmente sacado de alguna película de comedia, porque no paraba de llamar la atención, Así es. unas declaraciones muy controvertidas, y luego además le cayeron encima algún que otro caso también de corrupción. O sea que había muchos entresijos allí y muchos personajes, como digo, ya no solo Daniel Sancho, Big Joke, pero también la participación de los abogados, esa figura tan misteriosa de una tal Alice, que nadie sabía quién era, que acompañaba a Rodolfo Sancho, que se decía que podía estar involucrada de alguna manera en la defensa, o que tuviera quizá algunas conexiones con determinados grupos, algunos dicen incluso mafiosos. Bueno, hay mucho hay que contar. Mucho, mucho que contar y es uno de los casos más interesantes del libro porque ya os digo, aquel juicio fue tremendo. También hablas de otro caso fuera de nuestras fronteras, pero igualmente interesantísimo, juzgado también recientemente, que es el asunto de Giselle Pelicot, ¿no? Esta mujer violada de forma sistemática por su marido y otros muchos hombres en Francia durante muchos años porque, la drogaba para dejarla inconsciente. Y hablas de que la condena para el marido fue de tan solo 20 años, porque en Francia es lo máximo por penas en violación, pero la indignación social, los movimientos de protesta, todos los debates que generó este juicio sobre el tratamiento precisamente del sistema judicial francés en la sumisión química y en las violaciones en grupo, a mí me parecen interesantísimas. De nuevo, no sé si en España la pena hubiera sido la misma o el tratamiento hubiera sido el mismo, pero este es otro de esos casos apasionantes en lo judicial. Sí, Vanessa, yo creo que este caso, de hecho, marca la historia judicial en Francia y me atrevería a decir también a nivel internacional, porque nunca en la vida nos habíamos enfrentado a semejante caso con tanta gente involucrada, con tantos hombres sentados en el banquillo. Os podéis imaginar la de meses de investigación, de comparecencias ante el juez y lo más asombroso de todo fue percatarse de que el mal no tiene rostro. Es decir, aquellos acusados y condenados eran hombres de todo tipo de edades, todo tipo de perfiles, padres de familia, empresarios, fontaneros, chavales de 20 años, señores de 60. Eso nos demuestra que la violencia sexual no entiende de clases, no entiende de edades, y está metida dentro de la sociedad y de cierta cultura incluso. Entonces, este caso nos ha reflejado un poco esa dinámica que persiste hoy en día, y el silencio de algo que ha estado ocurriendo durante décadas, durante muchos años. Nadie se dio cuenta, nadie dijo nada, y las consecuencias que luego eso puede tener sobre una persona. Giselle al final se ha convertido en una heroína a nivel internacional, porque encarna la lucha contra todo esto y la entereza, porque ella en ningún momento flaqueó, quiso, de hecho, y pidió en el juicio ver a esos acusados, quiso estar presente. Es la valentía hecha en persona. Así que creo que este juicio se estudiará en los libros, marcará un punto de inflexión y ojalá quizá incluso algún cambio legislativo. Sin duda, porque ese es el carácter para mí más importante, ¿no? Todo lo que ha removido en Francia y todo el debate que ha suscitado este juicio, que como decimos, por el peso mediático que tuvo, se seguía prácticamente en directo, llenaba horas y horas de debate en la propia sociedad francesa, porque esto que pasó fue una atrocidad y la entereza de ella, es realmente encomiable. Claro, estos casos, tanto el de Daniel Sancho como el caso Pelicot, son casos muy famosos que no hace falta
ni recordar a nuestros oyentes porque estamos todos muy al cabo de la calle con ellos, tanto por la cercanía como por la relevancia que han tenido, ¿no? Pero tú en el libro no te limitas solo a casos muy, muy recientes. De hecho, retrocedemos varias décadas en el tiempo, por ejemplo, con el caso de Joaquín Ferrándiz. Nos vamos hasta finales de los años 90. Quizá así, simplemente escuchando este nombre, no sea un caso tan conocido para nuestros oyentes, pero a mí me gustaría preguntarte por la situación, por el caso, el juicio de este hombre que asesinó y violó a 5 mujeres en Castellón y que sirvió sobre todo para hacer grandes avances en criminología. Yo, por lo que he leído en las páginas, por lo que tú cuentas, primero, la investigación fue realmente compleja en aquellos años, como decimos, hablamos de los años 90, y se aplica, tú hablas del método del círculo de Canter. ¿Qué es Mm. exactamente esto en psicología criminalista, Carmen? Sí, pues mira, para que nuestros oyentes recuerden un poco, el caso de Joaquín Ferrándiz es uno de los sucesos que involucran a un asesino en serie más notorios a nivel nacional. Joaquín Ferrándiz, de hecho, es considerado uno de los mayores asesinos en serie aquí en España. Él operaba en los años 90 y buscaba precisamente prostitutas, mujeres, jóvenes, las buscaba por las noches y practicaba todo tipo de pulsiones con ellas, aunque también hay que decir de una forma un poco extraña. De hecho, en el libro explicamos sus dinámicas porque difieren del depredador sexual habitual en algunos aspectos. Y la policía sabía que era un hombre de cierta edad por el perfil, pero no conseguían dar con él. No había manera, no había pistas, no había absolutamente nada. ¿Y qué hicieron? Pues se valieron de un gran criminólogo que tenemos en España, que es Vicente Garrido. Las autoridades le pidieron ayuda a él y establecieron lo que se entiende y lo que se llama como círculo de Canter. El círculo de Canter funciona muy bien, sobre todo en casos de asesinos seriales. Básicamente, si tenemos varias víctimas, situamos en el mapa. Esto nos lo podemos imaginar visualmente de una forma muy sencilla. Imaginemos un mapa de España, pues si ha habido 5 crímenes, ponemos una chincheta en cada crimen y unimos el punto más alejado de los 2 crímenes más alejados, ¿no? Trazamos una línea, esa línea se convierte en el diámetro del que luego convertimos en un círculo. Bueno, pues según la psicología criminal y la geografía criminal, dentro de ese círculo el asesino podría vivir o pasar la mayor parte de su tiempo. Esto no es una regla al 100% efectiva, como no lo hay prácticamente ninguna, pero en este caso ayudó y efectivamente establecieron ese círculo, investigaron a aquellas personas que vivían allí que pudieran corresponder a las características que ya tenían en mente los investigadores y en efecto dieron con alguien que podía dar con la imagen que se habían hecho del criminal, del violador. Y poco a poco fueron siguiéndolo y también eso lo contamos en el libro y me parece muy interesante la manera en la que los policías hacían guardia en su casa, lo seguían a los bares, esperaban que cometiese un ínfimo pequeño error. Y ojo porque lo cometió un error que luego ya llegó a condenarle, claro. No, no desvelaremos ese error, el que quiera saberlo tiene que leer el libro, pero el segundo aspecto que a mí me parece fascinante de este caso, de esta investigación básicamente, es que sentó las bases también de una nueva manera de proceder en las investigaciones, ¿no? Porque gracias a él, gracias a este seguimiento al que obligó bueno, a los policías, se crearon las unidades especializadas de perfiles criminales en nuestro país, que hasta ese momento no existían, estamos hablando de hace casi 30 años, y se puso sobre la mesa la importancia de estudiar el comportamiento de los individuos en las investigaciones. Esto es un avance tremendo, ¿no? Tremendo y de hecho se sigue utilizando hoy en día. La perfilación es fundamental. Al principio se pensaba que era un poco una ciencia mágica, ¿no? Como si fuese una adivinanza, pero no, no, no. En efecto es que al final nuestros actos son reflejo de lo que somos, ¿no? Son reflejos de nosotros mismos. Nuestras acciones, desde la más ínfima hasta la más compleja, nuestros hábitos dicen mucho de nosotros y nuestra conducta puede delimitar hasta qué punto seríamos capaces de llegar,
si somos perfeccionistas o no, si somos personas pues que actúan de una forma repentina o más racionales, si somos impulsivos, ¿no? Organizados, desorganizados, todo eso ayuda mucho en la búsqueda del criminal, acota, de hecho, esa investigación. Y gracias a las bases de datos de perfiles criminales, hoy en día somos capaces de identificarlos con mucha más antelación, porque ya anticipamos sus conductas, imaginamos qué hay detrás de una escena del crimen, qué hay detrás de esa violencia empleada, si hay frustración, si hay odio, si se trata de una persona novata o si ya había matado antes. Todo eso se puede observar. Qué bien nos habría venido algo así en este otro caso, que es casi obligado mencionar, hablando de errores y sobre todo de cambios, como es el caso Baninkoff, otro de esos episodios negros. Yo lo considero negro por lo que tuvo de error en la investigación policial de nuestra historia criminalista. Ya saben, Dolores Vázquez, esa mujer que fue condenada injustamente y que cumplió 15 años en prisión por un asesinato que nunca cometió. Aunque fue liberada, pues claro, es verdad que su reputación quedó dañada para siempre y que nadie le quita esos 15 años que estuvo en prisión. Pero lo grave de este caso, de este proceso judicial, para mí fueron los errores, como tú bien relatas, y sobre todo los prejuicios sociales que aplastaron como una losa a esta mujer, que influyeron y mucho, aunque no se debería, en el juicio, y que la condenaron sin pruebas científicas que la vinculasen al crimen. Esto entiendo y deseo y espero que me contestes de manera afirmativa. ¿No podría pasar hoy en la España actual con los medios que tenemos actualmente? Me gustaría ser tajante, pero eso a lo mejor sería aventurado. No, yo creo que tanto no, porque hemos avanzado en investigación, en ciencias forenses, en capacitación, pero bueno, somos humanos y cometemos errores y hay ciertas investigaciones que se tornan mucho más complejas de lo esperado. Es verdad que el caso Waninkoff contaba con unos elementos muy específicos, que es la presión social y mediática muy fuerte, y eso a veces es malo en una investigación porque acelera algunos pasos ante la presión, ¿no? De tener que buscar ya un culpable para que la sociedad no se sienta tan desamparada. Eso por un lado. Luego, por otro, es verdad que Dolores Vázquez, que fue la mujer que se encarceló erróneamente, ella también cometió errores. Ella también en algunas declaraciones se mostró, digamos, bueno, no contó al 100% toda la verdad, por algunas razones personales. Es decir, ciertas contradicciones también la pusieron un poco contra la espada de la pared. Y más allá de eso, lo que sobre todo influyó fue la falta de pruebas generalizada y ese señalamiento y ensañamiento contra su figura por parte de vecinos, amigos y la sociedad en general. Porque hay que tener en cuenta que en aquella época, pues ella a lo mejor tenía un aspecto diferente al que se supone, ¿no? Es culturalmente que debería tener una mujer. Era una tipa un poco más ruda de lo esperado, una mujer fuerte, en algunos casos brusca. Se empezó a cuestionar su sexualidad, sus posibles vínculos con la familia Waninkoff. Finalmente, todo resultó ser fruto de una especie de psicosis colectiva y a mí me llama mucho la atención, digamos, cómo fue ella después capaz de rehacer su vida. Es decir, después de haber sido encarcelada erróneamente durante tantos años, yo me pregunto cómo te enfrentas otra vez a la vida, cómo te enfrentas a la justicia, cómo te reinsertas en la sociedad. Yo imagino que debe haber mucha rabia detrás, pero llegará un momento en el que la rabia de paso, no sé, a la aceptación. Sí, porque qué difícil además resarcir algo así. Yo creo que es imposible. Te han privado de 15 años de tu vida al final, ¿no? Y como tú Una decías, serie de catastróficas desdichas. Es que lo contamos en el capítulo. Todo fue una serie de sí. catastróficas desdichas. Elementos a nivel judicial, elementos en las declaraciones de Dolores y esos elementos que te decía que involucraban un poco su perfil y su imagen. Sí, sí, y por eso te decía yo también que
esa palabra, no sé si es la adecuada, pero ese prejuicio social, quizás aquella España culturalmente, bueno, no era tan avanzada o al menos tan capaz de asumir, como tú decías, ¿no? La sexualidad o la posible relación que pudiera tener Dolores con la madre de Rocío Baninkoff y no sé si, y eso pesó claramente, sobrevolaba el juicio, ¿no? Y ese proceso judicial que también describes en el libro. Sí, 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 sin duda eso fue un elemento detonante a la hora de echar, digamos, el ojo en su persona y después me pareció muy interesante también cómo se descubrió quién fue el verdadero asesino y ahí lo contamos bien paso a paso, cómo fueron los investigadores dando finalmente en el clavo, ¿no? Buscando a este hombre y además hay un elemento que se asemeja un poco al caso de Joaquín Ferrandiz, que es la imagen de estos investigadores persiguiéndolo, cogiendo las colillas que tiran el suelo para rastrear el ADN y todas esas bueno, curiosidades de una investigación habitual que nosotros pues mostramos en el libro para que la gente, digamos que se sienta un poco parte incluso de la investigación. Ujú, y así es, de hecho te sientes, eres un testigo absoluto de cómo van, bueno, pasando muchos años, pero al final se hizo justicia para unos y para otros en ese caso, ¿no? Otro caso que es menos conocido en España, pero que me ha parecido realmente interesante desde un punto de vista judicial, es el de Cheryl Araujo, que además hemos contado también en Crímenes Ibéricos, que fue el primer juicio televisado en Estados Unidos por violación grupal. Esta chica, Cheryl, sufrió los abusos de 6 hombres durante 2 horas en la mesa de billar de un bar, como bien cuentas, mientras todos los presentes que estaban allí no solo no hacían nada, sino que vitoreaban prácticamente, ¿no? Y aplaudían, bueno, quizás en la creencia errónea de que ella quería. En fin, yo es que me cuesta tanto creer esto, Mm. pero bueno, el caso es que el juicio, lejos de aliviar el dolor de esta chica, fue su segundo drama, porque además de tener a todo el país pendiente del televisor, cuestionando su credibilidad y cuestionando la posible agresión, es que encima reveló por error su identidad, condenándola ya socialmente, poniéndola en el disparadero, en fin, arrebatándola completamente de lo más preciado que era su intimidad, ¿no? Este fue un proceso completamente mediático, muy cuestionado, que dividió en aquellos años 80 a los estadounidenses por completo. Se debatían entre los que consideraban que había sido agredida y los que creían que no. Mm. Sí, la forma en la que se llevó a cabo este procedimiento judicial, pues mira, esto sí, hoy en día creo que no sería posible. Hoy en día se haría de una forma diferente. Y eso que también hemos cometido errores en España a la hora de tratar temas mediáticos, como por ejemplo el caso Alcácer, ¿no? Pero el de Cheryl Araujo hay que tener en cuenta que era la primera vez en la historia que se televisaba, acababa de empezar la tele por cable, CNN, canales 24 horas, y hubo un juez que creyó de forma inocente al principio, claro, que sería una buena idea televisarlo para acercar un poco el derecho, la justicia, la sociedad, de involucrar al pueblo americano en lo que viene siendo una sala del juicio, ¿no? Que es, de hecho, lo que intentamos hacer también en el libro, que el lector se sienta un poco un miembro más de esa sala y vea lo que va pasando poco a poco con los diálogos reales, además, porque está Sí. todo fielmente documentado. Entonces, nos encontramos dentro de esta sala donde repentinamente, claro, tenemos a una víctima de una violación grupal muy feroz y de pronto se dice su nombre, pero no solo se dice su nombre, es que se dice su nombre, la calle donde vive, el número donde vive, el código postal, su fecha de nacimiento, todo. Y esto provocó que la víctima tuviese que mudarse, cambiarse de ciudad. A ella la esperaban fuera de casa, la apedreaban. Hubo manifestaciones durante esas semanas de procedimiento porque, como decíamos, era una sociedad todavía no educada en el ámbito de las agresiones sexuales y había muchas reticencias a pensar que efectivamente se había tratado de una violación. Y si escuchamos incluso los testimonios de entonces de ciertas mujeres a las que les preguntaban en los medios de comunicación, a menudo decían que no, hombre, claro, que si estaba allí ella, pues que algo querría, ¿no? Imagínate la mentalidad de la época. Entonces creo que es muy llamativo un poco para ver cómo reaccionaba la sociedad ante estos casos hace años y cómo reacciona ahora, por ejemplo, con el caso Pelicot. Vemos un cambio radical en nuestra propia manera de enfrentarnos a estas cosas. Claro, es que al final la propia evolución
cultural, lo es también casi judicial, porque, a ver, en principio no era una mala idea televisar esto para intentar que la opinión pública comprendiera cómo se hace justicia, la relevancia de, bueno, pues de juzgar a una serie de hombres culpables de una cosa atroz, de una violación grupal. Pero claro, lo que desencadenó fue algo mucho más indeseable. A mí me parece un debate en sí mismo esto de televisar un juicio, ¿no? Creo que Ujú. a los ciudadanos, que muchísimos de nosotros, bueno, todo el que no haya asistido a un juicio de este calado, creo que, bueno, es absolutamente incapaz de imaginar lo que se vive ahí, lo que se dice, ¿no? Mm. Y lo dificilísimo que es hacer justicia, porque al final nos lo explicáis aquí cada semana, todas las expertas que pasáis por aquí, pero tiene que haber pruebas. Por muy claro que esté algo, hay que probarlo, ¿no? Que eso es lo que a menudo suele inclinar los juicios de un lado o de otro. Por eso, Sí. el televisarlo, así a priori, no me parece mala idea. Pero claro, esto salió mal por todas partes. Sí, además me parece muy interesante poder asistir a las estrategias que van empleando los abogados de la acusación, de la defensa, ¿no? Porque vemos ese un poco Ah, juego es de que eso es ping-pong. fascinante. Sí, sí, sí. Claro, ese juego de ping-pong de cómo se retuerce una prueba que parece que está a tu favor, pero de repente en función del punto de vista se te vuelve en contra. Entonces, esa lucha es una guerra además sin piedad dentro de esa sala. Me parece que al espectador en su momento y al lector ahora le puede resultar bastante llamativa, sí. Es bien interesante. Y también lo es el caso que abre el libro, el del descuartizador de Majadahonda. Ya venimos otra vez a una época reciente, a un caso muy famoso, otro de esos juicios tremendos, cargados de controversia, porque, bueno, recordemos brevemente, la investigación policial consiguió probar que Bruno, el acusado, había matado a esta chica que alquilaba una habitación en su casa y había triturado su cuerpo en una picadora en el garaje. Y en plena investigación se descubre también, gracias al ADN, bueno, pues que allí aparecen rastros de otra persona, ¿no? Y al final acaban descubriendo que años antes este sujeto había hecho lo mismo con su tía, que era en realidad la dueña del chalet donde vivía y de la que seguía, bueno, pues cobrando la pensión y aprovechándose de una serie de aspectos, ¿no? Lo importante, lo interesante de este caso para mí es que, bueno, pareció probarse que Bruno padecía esquizofrenia paranoide y aunque el juicio desestimó la enfermedad mental como un eximente, sí que yo creo que este caso puso en evidencia la falta de recursos que tiene nuestro sistema penitenciario con las personas que sufren este tipo de trastornos psiquiátricos severos. ¿Dónde está la línea que separa la maldad de la enfermedad mental? ¿Hasta qué punto era este chico consciente o víctima de su propia esquizofrenia, ¿no? Mm. También fue un juicio delicadísimo y a mí me parece muy, muy complejo juzgar esto. Sí, este caso es fascinante y además las sesiones de juicio fueron prácticamente un máster entre psicólogos y psiquiatras analizando, debatiendo, contradiciéndose, porque había que dar con la tecla y la tecla es la siguiente. Bruno Hernández sabemos que padece esquizofrenia paranoide. En aquel momento se llamaba paranoide, ¿no? Y tuvo además unos 5 ingresos hospitalarios, está más que documentada. Él realmente creía que había una hermandad llamada ER que gobernaba el mundo. Él sentía que le hablaban a través de la televisión, de los objetos. Esos delirios estaban más que probados. Pero había que probar que en el momento concreto y específico, a la hora de cometer los dos delitos, porque además fueron dos, si él tenía sus facultades cognitivas y volitivas mermadas, porque la esquizofrenia es una enfermedad muy grave, se vive con ella toda la vida, pero no se tienen esos delirios constantemente. Es decir, hay momentos, especialmente si se tiene una medicación pautada correctamente y una atención médica, pues se tienen momentos, digamos, de lucidez para entendernos, ¿no? Entonces había que saber si, además, imagínate lo difícil que es, cómo saber si justo en ese momento él era consciente o no, si actuaba la enfermedad o no. Entonces este debate se alargó semanas y semanas y finalmente se optó por una vía, se optó por una vía que yo creo que sigue generando polémica, a mí por lo menos también me la sigue generando y de hecho hace poco estuvimos algunos analistas debatiéndolo otra vez porque se le envió a la prisión de Navalcarnero, que es una prisión ordinaria, y muchos pensamos que no es el lugar idóneo para él, que no es el lugar adecuado.
Pero también hay que decir que detrás de la enfermedad hay una persona y esa persona puede ser buena o mala. Entonces, la pregunta clave es si Bruno Hernández era evidentemente un malvado asesino o si era una persona enferma que cometió asesinatos a causa de su enfermedad. Es un caso tremendo, a mí me parece complejísimo. El propio juicio en tus páginas se lee perfecto. Es complicadísimo. Yo me pregunto constantemente lo difícil que es ser jurado popular en este tipo de casos, en cualquiera de los que hemos hablado, la papeleta que le supone a un ciudadano tener que decidir estas cosas, incluso para los propios expertos. Es complejísimo al final. Bueno, decides el futuro de una persona, ¿no? Juzgándolo de esta manera o de otra. Por lo tanto, es fundamental toda esta psicología forense, toda esta investigación criminalística y todo este proceso judicial a la hora de intentar dilucidar todas las líneas posibles para que tengamos, bueno, pues una resolución justa, ¿no? Para, por supuestísimo, para las víctimas y también para los acusados. Y claro, yo después de leerme todo el libro, todos los casos, todas las épocas, todos los diferentes países en los que incluso se ha cometido cada crimen, Carmen, saco una conclusión. Lo diferentes que pueden ser las condenas de cada crimen dependiendo del país en el que se juzgue, cómo son las leyes de distintas en cada estado e incluso en cada época. A mí me ha congratulado mucho ver que el sistema judicial o que las leyes evolucionan como también lo hace la sociedad y que ciertos movimientos sociales de protesta o de debate mediático consiguen que se cambien leyes o que se pongan otro tipo de condenas, ¿no? Es un claro indicador de cómo hemos evolucionado, tanto como sociedad como sistema legislativo. Y lo que nos queda, porque yo apuesto a que de aquí a 100 años echaremos la vista para atrás y diremos, por favor, pero ¿cómo condenaban así en el 2020 a esta persona, ¿no? O cómo podían delimitar el tipo delictivo de esta manera. Yo creo que todo es ensayo-error en la vida y creo que la justicia es un reflejo de la sociedad, de la moralidad, de la cultura también. Eso lo vemos, de hecho, en las distintas maneras de tratar los casos en función del país. En este libro tenemos casos en España, en Estados Unidos, en Italia, en fin, en Francia. Podemos observar, bueno, en Tailandia, claro, podemos observar las distintas maneras de enfrentarse al mal en función de la geografía, en función de la época, de la fecha, si hablamos de los 80, de los 90 u hoy en día. Y posiblemente todavía nos quede mucho por aprender y por atinar y por delimitar. Hay leyes hoy en día que causan todavía mucha controversia, quizá de aquí a unos años seamos capaces de mejorarlas, seguramente. Pues sí, porque además yo estoy segura de que va a haber un factor que también va a encauzar esto de alguna manera. Lo que no tengo claro es si va a ser buena o mala, pero la inteligencia artificial en algún momento entrará en los procesos judiciales seguro y en las investigaciones y vamos a ver también la influencia dentro de unas décadas que tenga esa tecnología, ¿no? Y esas herramientas con las que Sin duda. seguro va a contar la investigación dentro de nada, si no lo está haciendo ya. Sin duda, sin duda. Ya se están haciendo algunas experimentaciones con la IA en el ámbito de la investigación criminal, bastante además con muy buenos resultados, más allá de reconocimiento facial, pero sin duda va a ser una herramienta innovadora y que va a ayudar mucho en las investigaciones y posiblemente también en la resolución judicial. Tendrás que hablarnos de ella en el próximo libro, Carmen. Seguro que va a haber otro próximo. Muchísimas gracias por esta charla que hemos esbozado las líneas generales de este libro. Recuerdo Juicios de Crímenes, escrito por Carmen Corazzini, un libro recomendadísimo. Hemos hablado de 6-7 casos aquí, aunque en el libro hay 10 y se cuentan, por supuesto, muchas más particularidades, como ya os ha dicho ella. Bueno, hay incluso fragmentos literales de los diálogos de los juicios, de la investigación. Es apasionante para cualquier aficionado al true crime y a la criminología. Es un libro valiosísimo. Allí vais a encontrar todos los detalles de los procesos judiciales más impactantes de los últimos años, tanto en España como fuera, como ya hemos dicho. Y queda claro, de forma muy crítica además, el peso de la justicia en cada caso, más allá del crimen, porque como hemos dicho, se analiza cómo sucede todo el proceso, la importancia que tienen las pruebas, esas
esquinitas que tiene a veces la ley y, claro, nos hace reflexionar sobre cómo cambian los juicios, dependiendo de en qué época y en qué país te toque que te juzguen o ser juzgado. Enhorabuena de nuevo, Carmen, te deseo todo el éxito del mundo con este libro y que tenga mucho recorrido. Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos que sí, porque son casos que la gente va a reconocer, algunos les van a parecer totalmente desconocidos e innovadores y además se van a poder meter dentro de la sala de juicios, que creo que eso es algo pues, muy especial. Van a aprender, porque además de novelarlos y de narrarlos, contamos detalles sobre los procedimientos, curiosidades del mundo de la criminología y además lo acompañan unas ilustraciones muy chulas que a la gente le van a encantar, que son de Marc Guichet, así que yo creo que va a gustar. Yo creo que es un producto bastante atractivo, que aboga y que se mete dentro del true crime, pero desde un punto de vista especial, divulgativo y muy dinámico. Eso es, para todos los amantes del derecho, de la criminología y de las investigaciones, este es su libro, Juicios de Crímenes. Os dejamos con él y nos despedimos hasta nuestro próximo caso. Hasta luego. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.